Bueno, hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren todos bien. Hoy vamos a hacer en esta clase un ejercicio referente a lo que vimos la clase pasada. Ya paso a hacer el circuito que quiero que trabajemos. Entonces, acá voy a hacer en este ejemplo, voy a hacer este circuito, que tiene tres resistencias. Le vamos a poner R1, R2 y R3. Bueno, ¿cuál es el paso a seguir si yo quiero averiguar el valor que tiene ese circuito, qué resistencia tiene, qué tensión tiene, qué intensidad lo recorre? Entonces, primero, por supuesto, tengo que tener el valor de cada resistencia. Vamos a darle acá un valor figurado para hacer el ejercicio y que ustedes lo vayan comprendiendo. Entonces, a R1 le vamos a poner figurado un número, 300 ohms. ¿Que se medía la resistencia? No. En R2 le vamos a poner 100 ohms. Y a R3, 50 ohms. Y al circuito le vamos a dar una tensión. Esa tensión va a ser 110. ¿110 qué? Volt. Cuando hablamos de tensión, hablamos de volt. Entonces, yo acá quiero resolver. ¿Qué es lo que quiero resolver? Quiero resolver qué intensidad me recorre ese circuito. Ahora, habíamos quedado de acuerdo que yo, para utilizar ley de Ohm, ¿qué tenía que tener? ¿Cuántas magnitudes tenía que tener? Por lo menos conocidas 2. Si no, no puedo aplicar ley de Ohm. Entonces, vamos a ir un poquito para atrás y vamos a hacer siempre esto para recordarlo, ¿no es cierto? ¿Qué iba arriba? La tensión. ¿Qué iba abajo? La intensidad. Y acá, la resistencia. Esto lo puedo ir memorizando para ver cómo funciona, hasta que veamos la ley de potencia, que va a funcionar de la misma forma. Entonces, yo acá, ¿qué tengo? Solamente la tensión conocida. O sea que digo que la tensión que yo tengo, la conozco, es de 110. Pero la intensidad, ¿la conozco? No. La resistencia, ¿la conozco? No. Entonces, ¿puedo aplicar ley de Ohm ahí? ¿Puedo aplicarla? No, porque tengo conocida solamente una magnitud. Bueno, el caso se puede resolver. ¿Por qué? Porque yo anteriormente
o me fijé en la resistencia, qué resistencia me marcaba, o la medí. Entonces dije que resistencia 1 mide 300 ohms, la resistencia 2 mide 100 ohms y la tercera 50. Ahora, yo teniendo el valor de estas resistencias, ¿podría saber la resistencia total? ¿Cómo hago? Primero, ¿cómo hago? Primero tengo que ver qué tipo de circuito es. ¿Es serie, es paralelo, es mixto? Tengo que saberlo ya. Entonces digo que, bueno, acá las resistencias están conectadas una a continuación de la otra. Entonces, ¿qué digo? Que la corriente tiene un solo camino a seguir. Entonces, dictamino que este circuito es serie. Es serie. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia en un circuito serie? ¿Qué hablamos? ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Que en un circuito serie las resistencias se suman. Entonces, el caso acá sería que R1 más R2 más R3 es igual a ¿qué? A resistencia total. Entonces, si R1 vale 300, R2 vale 100 y R1 vale 50, yo tengo una resistencia total de ¿cuánto? De 450 ¿qué? Ohms. 450 ohms. Ahora, yo ya tengo la resistencia. Ya la conozco. Entonces, la única magnitud que no conozco y quiero conocer es la intensidad, es la corriente. Ahora sí, tengo dos magnitudes conocidas, la tensión y la resistencia, entonces puedo aplicar ley de Ohm. Entonces, siempre, ya se los dije en otras veces, siempre voy a hacer el planteo. ¿Qué no conozco acá yo? La intensidad. La intensidad no la conozco. Entonces decía que la tapaba, la tapo, ¿y qué me queda? Vol sobre R. Entonces digo que intensidad, por eso digo, insisto en los planteos para que esto vaya quedando claro. Intensidad es igual a Vol sobre resistencia. Entonces ahí sí, como los valores. 110, que es la tensión, sobre la resistencia, que es 450. ¿Cuánto me da esto? Yo ya hice la cuenta, lo tengo por ahí, creo que es 0,24. 0,24. ¿Y esto qué es esto? ¿Caramelo? ¿Lupines? No, esto es amperes, porque si estoy hablando de intensidad, es 0,24 de amperes. Entonces, ¿qué es esto? ¿Yo qué estaba buscando acá? La corriente que me circula en este circuito. Ojo que esto es un ejercicio, es un ejemplo, pero siempre va a ser así. La corriente que me circula a mí, acá, en todos lados, es de 0,24
24 amperes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y qué dijimos que pasaba con la corriente? Con la corriente en un circuito serie como este. ¿Recuerdan? La corriente en este circuito o en un circuito serie es la misma en todos los puntos, ya sea en la fuente, acá, antes de R1, acá, entre R1 y R2, acá, en todos lados del circuito, yo voy a medir con el instrumento y me tiene que dar esto, aproximado, ¿cierto? Porque la resistencia a veces puede variar un par de ohms, bueno, pero esta va a ser la resultante. O sea que la intensidad, para sintetizar, y ya lo vieron, es igual en todos los puntos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, pero ahora hay otra cosa para averiguar, porque también la regla que me dice qué pasa con la tensión en un circuito serie. ¿Qué pasa con la tensión? ¿Recuerdan? ¿Es igual en todos los puntos? No. ¿Por qué? Porque el circuito es serie y dependiendo de cada resistencia o de cada carga, va a absorber mayor o menor tensión. Entonces yo acá voy a tener 110 ¿dónde? En la fuente. Acá tengo 110. Pero si yo vengo a medir acá, no voy a tener 110. Ni acá tampoco, ni acá tampoco. Se va a repartir esa tensión en todo el circuito. ¿Y la suma cuál va a ser? Si yo sumo la tensión de acá, más la tensión de acá, más la tensión de acá, me tiene que dar la tensión de la fuente. Así de fácil. O sea que esto siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque esto es serie, muchachos. Esto es serie. Entonces, recordamos siempre, la resistencia en un circuito serie se suma. Tengo que tener el valor de cada uno, por supuesto. Si no tengo el valor, tengo que tener un instrumento. Bueno, vamos despacio. Entonces, quiero saber la caída que hay en cada una de estas resistencias, porque eso es caída de tensión. Al estar en serie se va a producir una caída. ¿Y tengo forma de averiguarlo? Sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo que quiero averiguar yo ahora? La tensión. La tensión que voy a tener en R1, la tensión que voy a tener en R2 y la tensión que voy a tener en R3. Y bueno, entonces vuelvo otra vez a lo que es ley de Ohm. Muy fácil. Acá ¿qué es lo que voy a buscar ahora? La tensión. Entonces, esta sería mi incógnita ahora. Bueno, al ser esa mi incógnita, digo, para recordar cómo funciona esta famosa ley, digo, bueno, la tapo, la tensión, o sea, el volt, ¿y qué me quedó acá? I por R, porque acá debemos multiplicar. O sea, me quedó I por R. Entonces hago los planteos. Si no me hago los planteos, me voy a hacer una ensalada que voy a decir, ¿dónde iba la tensión? ¿Va abajo, va arriba, va al costado? ¿La resistencia dónde va? No. Si uno hace el planteo y recuerda este famoso triangulito, se va a orientar enseguida. El planteo es fundamental para adecuarse a esto, a meterse en lo que es la teoría de lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viendo, ¿cierto? De esa forma ustedes se van a ubicar enseguida dentro de esto. Entonces, ¿yo qué quiero averiguar ahora? La tensión
que tengo en R1. ¿Y cómo hago? Bueno, dijimos que tensión es igual a I por R. Bueno, entonces voy a poner acá intensidad, perdón, intensidad, tensión de R1 sí, es igual a I por R. ¿Resulta difícil esto? No. Estoy buscando la tensión que voy a tener acá. Bueno, entonces me dice que la tensión de resistencia 1 es igual a I por R. Bueno, y vamos a resolverlo. ¿Cuál es la intensidad? ¿La tenemos? Sí, la tenemos acá, la sacamos antes. ¿Se acuerdan? 0,24. Resistencia sobre tensión sobre intensidad, sobre resistencia me da la corriente. Entonces, intensidad acá es, siguiendo el mismo ejemplo, ¿no es cierto? 0,24 por resistencia 450. Igual, ¿cuánto me da esto? Yo por acá debo tener hecha la cuentita. No, perdón, 450 no, 300 es la, 300 es la primera, puse el total. 300 por 300 ¿por qué 300? Porque la primera o la resistencia 1 vale 300. Entonces, esto me da un número que es 72 voltios. Voy a la segunda y ahora el mismo planteo. Tensión de R2 es igual, lo mismo, I por R es igual, la intensidad es la misma en todos los puntos, por ahora 100. Es igual a, ¿cuánto me da? 24 voltios. ¿Me siguen? Y ahora vamos a la tercera y última resistencia. Entonces digo que volt R3 es igual, lo mismo, I por R. Recuerden, I por R. ¿De dónde sale? De acá. I por R. Porque lo que estoy buscando es la tensión. Pero la tensión, ¿de qué? De cada una de las resistencias. Entonces, I por R, también la misma corriente, 0,24 por 50 es igual a 12 volts. Bueno, yo les dije antes que la suma de las tensiones, mejor dicho, de las tensiones o las caídas de tensión de cada resistencia, me tenía que dar la fuente. Entonces digo, bueno, R1 ¿cuánto me dio? 72. R2 ¿qué me dio? 24. Y R3 me dio 12. Entonces yo tengo 4, 6, 8. 7 y 3, 10. 108 volts. Ustedes me van a decir, pero no te dio igual. No, no me dio igual porque no le puse
todos los decimales, sino me tendría que dar 110. Entonces, queda bien visto el ejemplo de lo que pasa con la tensión, qué pasa con la intensidad y qué pasa con la corriente. Pero esto es circuito serie. Que ustedes ya saben, por lo que vimos en la clase pasada, no tiene nada que ver con el paralelo. Hoy vemos solamente serie. Esto es válido para cualquier ejercicio. Así ustedes se van a ir dando cuenta qué pasa con la resistencia. Fíjense, yo tengo una resistencia acá de 450 ohms. Y puedo decir, ¿es alta, es baja? Y mirá, es bastante alta, porque cuanto más alta es la resistencia, menor va a ser la corriente que va a circular. Ustedes hagan ejemplos o hagan un ensayo, pongan resistencias chicas, en vez de poner 300, pongan 10, 15 y 25, y el resultado, haciendo este mismo planteo, este mismo ejercicio, van a ver que la corriente sube. ¿Por qué? Y porque cuando hay una resistencia menor, la corriente es mayor. Eso siempre, siempre va a ser así. ¿Y qué pasa con la tensión? Y bueno, la tensión se va a ver reducida. ¿Por qué? Porque hay caídas. Al ser serie, hay caídas de tensión. Entonces, ¿de qué va a depender? Fíjense en esto que es muy importante. ¿De qué va a depender esa caída? De cada resistencia. Fíjense una cosa. Acá yo tengo una resistencia de 300 ohms y tengo 72 volts. Acá tengo una resistencia de 100 y tengo 24 volts. Y acá tengo una de 50 y tengo 12 volts. ¿Quién se lleva la mayor tensión? Obvio que está a la vista. La mayor tensión se la lleva la resistencia mayor. Y la resistencia menor es la que lleva menos tensión. Eso es una constante que se va a dar siempre. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. O sea que eso siempre va a ser así. Fíjense, acá tienen el ejemplo claro, pueden hacer varios ejercicios poniéndole ustedes mismos distintos valores. Y haciéndolo en forma, haciéndolo despacio y haciendo los planteos, van a ver que es fácil esto. Ahora, si yo digo, me acuerdo de memoria, no sé, la tensión va abajo, no sé, la resistencia va arriba. No. Si yo elaboro el planteo como lo estoy elaborando, no me puedo equivocar. Entonces voy a tener claro que en esta serie la corriente es la misma en todos lados, que la resistencia en el circuito se suma, tengo 1, 2, 10 o 20, se suman, siempre se van a sumar, y cuanto más grande sea la resistencia, menor va a ser la corriente. Ahora, si yo tengo una resistencia chica, tengo 5 resistencias de 5 ohms, voy a tener 20, 25, vamos a poner 5 de 5, 25 ohms. Bueno, ahí van a ver que la corriente se fue al diablo. ¿Por qué?
Y porque cuanto menor es la resistencia, mayor va a ser la corriente. Por eso se dice, o sea, que la ley de Ohm dice que es directamente proporcional. Esto, tómenlo así, hagan ejercicios y van a comprender que esto es muy fácil de entender y de aprender. Ahora, al que no le gusta y el que no le guste matemáticas, electricidad, depende de la matemática. Siempre va a haber matemáticas. Cuando hagamos cosas más difíciles, donde haya una fórmula, bueno, va a estar presente la matemática. Siempre está presente la electricidad. ¿Mm? O sea que, como les dije yo en la charla inicial, esto no es solamente poder encender una lámpara. No es eso solamente. Uno se puede conformar con eso. Pero si quiere aprender más, hay que meterse bien dentro de lo que es la materia. Nosotros vamos a ver electricidad, vamos a ver instalaciones eléctricas, vamos a ver conexiones, vamos a ver mediciones, vamos a hacer planos. Empezando cómo se planifica una instalación eléctrica en un plano, con sus respectivas formas de marcar en el plano. Hay una forma de marcar eléctrica para marcar un plano. ¿Sí? ¿Cómo se marca? Y sí, hay que poner las llaves, hay que poner los tomas, cada uno tiene un símbolo, eso se llama simbología eléctrica. Bueno, todo eso es bastante adelante. O sea que tenemos que ir con esto y de a poco. La próxima, vamos a ir dejando, la próxima vamos a tratar, así como tratamos el circuito serie, ahora ejemplificándolo, vamos a hacerlo con el serie. Y después, como para cerrar, vamos a hacer uno mixto, que es más complicado, pero bueno, es para que ustedes tengan la base de lo que es ese de Kirchhoff. Pero igualmente, esto es muy importante. Por supuesto que es más importante el circuito paralelo, pero en serie se utiliza. No en todos lados, pero por ejemplo una guirnalda va en serie. Hay muchas cosas que se ponen en serie. A veces para bajar, como acá, ¿ven? Cómo cayó la corriente ahí, la tensión, bueno, por medio de una resistencia y por medio de un circuito serie. O hay veces que uno necesita tener la misma intensidad en todo el circuito. Bueno, tengo que conectar en serie. Pero bueno, esto es teórico, todo teoría. Espero que no les resulte difícil aprenderlo. Y bueno, cada uno sabe hasta dónde llega y qué es lo que quiere aprender. Desde ya, ya les digo, la próxima vamos a ver así de lleno el circuito paralelo y después nos vamos a entregar a hacer mediciones que yo las voy a filmar, les voy a hacer conocer los distintos instrumentos para hacer mediciones, o sea que yo tengo todos los instrumentos, así que, y lo van a ver cómo se utiliza. Como anticipo, les puedo decir que yo ya habré hecho el dibujito. Esto es un amperímetro, es el símbolo, ¿verdad? Y esto es un voltímetro. ¿Ven? La A de amperes y la B de volt. Ahora, hay una diferencia fundamental, no sé si esto se ve o no, ahí está. Importantísima para la medición.
Un amperímetro de banco, ¿eh? o de panel, como le decimos nosotros, que puede ir insertado en un tablero, se conecta fíjense qué importante. ¿Qué dice acá? En serie. ¿Eh? Un amperímetro, o sea, de panel o de banco, algo que se puede insertar, se conecta en serie. En serie, ¿ven? Si ustedes no saben conectar en serie, no lo podrían conectar y lo quemarían. ¿Eh? Y un voltímetro, ¿cómo se conecta? En paralelo. O sea, importantísimo. El voltímetro se conecta en paralelo con la tensión que yo quiero medir. Y el amperímetro se conecta en serie. Ahora, existen cosas más sofisticadas, por ejemplo, la pinza amperimétrica o amperométrica. O sea que yo ahí no tengo que cortar el cable para saber la corriente que tengo. O sea que utilizo la pinza sin cortar cable y me va a dar la corriente. Bueno, eso lo vamos a ver. Pero ahora recuerden siempre esto, que un amperímetro se conecta en serie cuando tengo el instrumento. ¿Eh? Cuando yo tengo el instrumento. Cuando uso la pinza amperométrica es otra cosa, ya la van a ver. ¿Eh? Entonces, es un anticipo que le estoy dando de futuros encuentros. Bueno, por hoy creo que estamos. Y bueno, abóquense a escuchar la clase, hacer el ejercicio, cambiarle los valores. ¿Para qué? Para que vayan entrando en esto y tengan claro. Siempre, fíjense atrás, ¿eh? Esto es importante que cuando hago algo, tenerlo en cuenta. ¿Eh? Bueno, muchachos, cuídense mucho, traten de asimilar esto y nos estamos viendo. Yo les deseo lo mejor y les vuelvo a decir siempre, cuídense, que esto está mal, está muy mal. Hasta siempre.